Muchas gracias. En la ponencia voy a conectar la literatura de Coetzee con la crítica política que se pueda desprender de esta literatura. El del llamamiento de la literatura para la acción social y política es un viejo problema que tuvo su momento más álgido en las primeras décadas del siglo XX, con la insistencia de la filosofía marxista-leninista de cifrar criterios de admisibilidad de una obra de arte en general, pero particularmente de una novela, su compromiso con la urgencia de transformación social y con la lucha contra las condiciones burguesas de vida que estarían inseminadas taimadamente en las narraciones de costumbres y dispositivos de conducta social y en las caracterizaciones de los héroes de la novela romántica, que se interpretaría como uno de los agentes de la alienación social. En una frase, el compromiso de la literatura con la revolución, esgrimido como criterio de validez único de legitimidad de tal obra literaria. Los nombres de los contendientes de estas viejas polémicas, Máximo Gorki, Zdanov, Lukács y del mismo Lenin, se han borrado de nuestra memoria con los años. E incluso hay quienes afirman que la temática misma está agotada y no vale la pena ventilarla de nuevo. Pero en relación con la literatura de Coetzee, vale la pena recordar algunas de las motivaciones del rechazo de la novela que se tachó de pre-revolucionaria, pequeño burguesa y alienante, contraria a las aspiraciones emancipadoras de la literatura comprometida con la lucha social, en la que Sartre también tenía lo suyo ahí, ¿no? Máximo Gorki, quien escribiera la emblemática novela La Madre, que todos leímos en la juventud, espero que todos, eso no recomiendo, que todos leímos en la juventud con una emoción cargada de idealismo por la libertad, dijo airadamente en el primer Congreso de Escritores Soviéticos en 1934, y cito: el tema esencial de la literatura prerevolucionaria sirvió de drama al hombre que considera la vida estrecha, que se siente de sobra en la sociedad, que busca un lugar cómodo y no encontrándolo, sufre, muere o se reconcilia con la sociedad que le es hostil, si no desciende hasta el alcoholismo o el suicidio. Diría yo como una provocación para Nati, o lee literatura de autoayuda, ¿no? Eso diría un marxista riguroso. Bueno, bien, pues es el caso que los personajes de Coetzee responderían precisamente a esta mácula literaria que reprueba Gorki en nombre de los intereses del pueblo, del proletariado que toma conciencia de sí como colectividad unificada. Demos algunos ejemplos. El investigador Eugene Don, de Proyecto Vietnam, enloquecido por su propio narcisismo y su odio patológico a los extranjeros, que al final de esa novela intenta matar a su hijo a cuchilladas. El profesor David Lowry, de Desgracia, víctima de sus inclinaciones por las mujeres jóvenes, hay que recordar que es un profesor como cualquiera de nosotros, pero que tiene una inclinación que no puede evitar por las alumnas, ¿no? Hasta que eso lo mete en tantos problemas que lo corren de la universidad, y se va a casa de su hija, violan a la hija 3 hombres de color, 2 hombres negros, y bueno, ¿qué pasa después? La desgracia, ¿no? Desahuciado, en una rutina de vida sin sentido, se dedica a meter perros que lo están matando, ¿no?, en un incinerador. Ahí sí termina la novela. El escritor de Diario de un mal año, resentido socialmente, libidinoso, en este caso es un escritor ya de edad, que desea a su vecina, tiene escenas muy prolijas sobre el trasero de la vecina, ¿no?, Coetzee, bueno, y se la pasa soñando con ese trasero, libidinoso y de una perversa lucidez destructora de cualquier ideal social. La protagonista de La Edad de Hierro, aquejada por el cáncer y en una extraña relación con un indigente. Hay escenas en que ella imagina que hace el amor con ese indigente mientras está muriendo de cáncer. Bueno,
Todos estos personajes atentarían contra el ideal de la entonces llamada novela revolucionaria. El ideal de romper con el individualismo social promovido por los héroes, entre comillas, por los héroes de la literatura burguesa, y vencer su poder corruptor de disgregación social que enfrenta clases, razas y naciones, así lo dice Gorky. Bajo este criterio, los personajes de Coetzee y él mismo como escritor, que con sus narraciones nada constructivas sobre personajes desviados socialmente sembrarían la confusión, la anarquía, la falta de credibilidad de un proyecto político de unificación. Un ejemplo más, que es en el que me voy a concentrar en toda la ponencia. Michael K., el personaje de vida y época de Michael K., solitario, sin familia ni amigos, resistiendo calladamente las tácticas reeducacionales de un campo de concentración de desplazados de guerra, rechazando el trabajo, la comida, el habla social, sería el caso de antihéroe revolucionario cuya conducta delata tanto una corrupción de los fines de la guerra como una incapacidad para incluirse en el todo de un grupo social que lo cobijaría y lo haría más fuerte. Es decir, en tono marxista, el proletariado, los otros explotados y excluidos como él. El héroe de la novela debía ser, pues, y cito a Gorky, el trabajo personificado en el obrero, el que lleva la dignidad de su propia individualidad, en tanto encarna los fines del empuje social, histórico, dialéctico necesario, incluso metafísicamente necesario, de la transformación de la naturaleza en cultura mediante el trabajo no alienado. Este es Marx, ¿no? Un héroe, en resumen, que encarna los ideales de educación social que siempre son políticos. Así dice Zdanov, con gran optimismo revolucionario, pero poco gusto literario. Y cito: el punto de partida leninista es que nuestra literatura no puede ser apolítica, no puede ser el arte por el arte, sino que está llamada a desempeñar un importante papel de vanguardia en la vida social. Ahí termina la cita. ¿En qué consiste este papel histórico de vanguardia? Lo aclara flemáticamente unas páginas más adelante. Y cito: si el orden social feudal y luego la burguesía, en el periodo de su florecimiento, pudieron crear un arte y una literatura que afirmó el establecimiento del nuevo orden y cantó su apogeo, nosotros los marxistas, que representamos un orden nuevo, el orden socialista, la encarnación de todo lo mejor de la historia de la civilización y de la cultura humana, estamos en la mejor de las posiciones para crear la literatura más avanzada del mundo, literatura que dejará muy atrás los mejores empleos de genio creador de todos los tiempos. Ahí termina la cita. Ni más ni menos. Para esta perspectiva de crítica marxista inclemente, la obra de Coetzee no sería más que una manifestación enferma de una cultura enferma, el síntoma de un orden mórbido de la civilización que dejó atrás en ese progreso, entre comillas, ese progreso creador de la literatura que imaginan Gorky, Zdanov, Lenin, según el cual se habrían superado formas viciadas de narratividad aburguesada para dar paso a la verdadera literatura liberadora socialista. Pero el tiempo ha corrido, el tiempo nos ha dado un respiro, y las cosas no ocurrieron como ellos imaginaban para los regímenes comunistas cuando intentaron abolir las expresiones culturales endémicas y las formas de arte no revolucionarias. El recuento es el del fracaso de esta supuesta avanzada, o paradójicamente, de su ideologización dentro del partido, reduciéndose a discurso demagógico y temibles medidas de imposición y restricción en el orden de la cultura. Los ejemplos de una larga lista de dictaduras socialistas bastan para explicarse al respecto. Como quiera que sea, la desmesura de los juicios de estos viejos teóricos, sin embargo, revela lo que de cara a Coetzee nos importa y nos parece aún vigente: la preocupación por el alcance social de la literatura, la intuición de su poder sobre el imaginario que compone la red de significantes
entendida como trasfondo y soporte de toda práctica cultural, o lo que desde la antropología simbólica se ha descrito como sentido. El argumento que resulta interesante al enhebrar con esta postura radica en sostener que si el sentido de trasfondo de toda práctica cultural se interpreta como el vínculo o la liga que une la diversidad de prácticas culturales, como su alma unificante, el crítico marxista agregará que tal ligamento es justo lo que se está disolviendo constantemente por la nociva influencia de las novelas decadentes de los escritores pequeños burgueses, agentes de la corrupción del capitalismo. Si a esto agregamos el argumento althuseriano posterior, más sofisticado en cuanto a la descripción de la penetración del aparato ideológico en el imaginario cultural, la acusación sobre Coetzee se tornará aún más despiadada. Sus personajes, siempre excluidos de lo social, outsiders cuya única virtud es ser demasiado lúcidos respecto a su propia marginalidad, irónicamente serían dispositivos de un aparato estatal represivo que ha penetrado en el entramado simbólico social hasta en sus más finas nervaduras y filamentos. Althusser defendió que el aparato ideológico del Estado y sus múltiples dispositivos de despliegue cultural, creencias, mitos, instituciones políticas, educación, artes, literatura, etc., pueden tomar la forma de una aparente resistencia al sistema que los incluye, pueden así formar parte de la crítica de la ideología que pretende confrontar al sistema de cosas y su poder, pero en realidad han sido ya absorbidos por este sistema, de tal modo que ya no hay diferencia entre idiosincrasia de resistencia e ideología como fuerza del Estado represor. Esto es, ya no existe separación alguna entre imaginario simbólico, desde que se plantearía la disidencia, y aparato ideológico que aplasta cualquier intento de disidencia. Los símbolos culturales están ya pervertidos como signos de inmersión en un poder totalizante. Repitiendo un argumento clásico de Marcuse, que después retomará de forma renovada Slavoj Žižek, cualquier instrumento de oposición al sistema es debilitado y domesticado en su inserción en el sistema, con la consecuencia de hacerlo cada vez más fuerte y ampliar su rango de penetración social. Todo intento de reacción, de este modo, parece estar destinado al fracaso de antemano. Desde esta perspectiva, en vida y época de Michael K., se presenta al límite este plano transversal y envolvente del poder totalizante del Estado que se lo traga todo. Michael K. es el individuo más anodino en la violencia extrema de los desplazados de guerra en el conflicto africano, sudafricano. Desde niño ha sufrido la acción protectora, demoledora del Estado. Como nació con labio leporino, que le impide hablar con normalidad y es lento y retraído en la escuela, es separado de su madre e internado en un orfanato para niños con problemas de aprendizaje. Ahí aprendió a callar y obedecer, a pasar hambre y trabajar en soledad. A los 15 años obtendrá un puesto de jardinero y abandonará el orfanato. Despreciado por las mujeres por su defecto físico, incapaz de acercarse a la gente debido a la timidez alimentada por las burlas incesantes y los gestos de curiosidad malsana sobre su rostro, pasará 15 años más cuidando de los jardines del Estado de Ciudad del Cabo, visitando a su madre enferma como rutina, hasta que el toque de queda tornará imposible transitar por la ciudad. Habiéndose refugiado en el cuarto de servicio en donde su madre trabaja como sirvienta, en un momento ya previsible, los dueños de la casa huyen, la comida escasea cada vez más, su sueldo como jardinero no llega más. Es entonces cuando convence a su madre de escapar de Ciudad del Cabo para ir a Prince Albert, donde ella nació y donde las cosas serían mejores seguramente. En la carretilla hechiza que él ha construido, con una silla precaria en donde se sienta la madre, recorren sin éxito las carreteras zanjadas por retenes militares y plagadas de ladrones. Ella cada vez más enferma, él exhausto por el esfuerzo excesivo al ir empujando por kilómetros el extraño vehículo.
A medio camino se ven obligados a parar en un hospital, pero ella no sobrevivirá. Después de algunos días, Michael K. reprenderá el viaje solo, con las cenizas de su madre atesoradas en una pequeña caja. Enflaquecido y errabundo por las carreteras, sufriendo hambre hasta casi desfallecer, K. no pertenece a ningún grupo, guerrillero o estatal, a favor o en contra del Estado. Tampoco pertenece a ninguna comunidad cultural, a ninguna familia. Es el simulacro apenas de un hombre, a veces de un animal de las superficies que apenas se advierte. Coetzee lo compara con un insecto palo, y en una de las escenas más conmovedoras de la narración, anhela para él que se hubiera quedado en esa figura paralizada del perfecto camuflaje, hubiera así escapado de los horrores de la violencia política convertida en guerra. Pero Michael, sin papeles, sin poder explicar a dónde se dirige, es apresado y obligado a trabajar en las vías de un tren. Tras unos meses logra escapar y se desplaza de nuevo por campos y carreteras. Evade retenes como un fantasma y logra llegar a la granja donde nació su madre. La encuentra abandonada también, y tras pasar unos días de calma y meditación, que fácilmente pueden describirse como de una mística de ermitaño, decide que se dedicará a sembrar y cosechar, es decir, a unirse en perfecta soledad con la tierra. Decide que no necesita de ningún otro. Entonces, cuando se creía salvo del alcance del Estado, es encontrado en una avanzada militar, acusado de conspiración y complicidad con los grupos guerrilleros, y al no encontrar pruebas contundentes de esto, es llevado a un centro de reeducación. Ahí comienza la verdadera lección ético-política de la novela. Casi cayéndose de debilidad, famélico, Michael se niega a probar bocado, se niega a hablar, y cuando lo hace solo repite su propia historia. Soy un jardinero que no conoce a nadie, que no necesita a nadie. El médico que lo atiende teme por su vida, lo cuida preferentemente y lo intenta convencer de que su lucha es inútil, de que terminará muerto antes de lograr algo con lo que interpreta como una extraña huelga de hambre. Casi desahuciado, tan débil que nadie creería que puede moverse, Michael logra escapar del campamento de reeducación, y entonces el médico pronuncia lo que parece ser la lección ética política de la novela. Y cito: el Estado cabalga sobre la espalda de los miembros de la tierra como Michael, devora los productos de su esfuerzo y a cambio se caga en ellos. Pero cuando el Estado marcó a Michael con un número y se lo tragó, perdía el tiempo, porque las tripas del Estado no han digerido a Michael. Ha salido de sus campamentos tan intacto como en sus colegios y orfanatos. Bueno, y en fin, yo quiero ver aquí una lección ético-política, sobre todo para alejarse de la visión marxista-leninista de la lectura de la literatura, como de una acción del Estado que se cree demasiado penetrante en la vida de los personajes de Coetzee, pero también en nuestras vidas. En fin, es una lección en donde vemos que la actividad del Estado se puede romper desde dentro, justamente haciéndole demasiado caso, penetrando demasiado en sus dispositivos. Aquí lo leo en otro momento del texto con la literatura menor de Deleuze. En fin, insistir tanto en un acto absurdo que se vence ese acto absurdo. Hay que luchar sobre todo. Muchas gracias.